uno de esos gustos que uno se da de estar en la radio es esos placeres, ¿no? De hablar con la gente que a uno le gusta hablar. Por ahí no necesariamente de lo que se habla todo el tiempo con esas personas en los medios. Tengo el placer de presentar a Marcelo Mazzarello. Federico, ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme. Disculpa la tardanza, llegué un poquito tarde a tu invitación. Me hubiera gustado compartir largamente esta charla, se nos acortó un poquito. Vos sabés que justamente yo le decía, tendrías que comprarte una moto. Y me dice, no, tengo moto. Tengo moto, bueno, pero no estaba al eso, servicio y eso. Y eso. Una moto viejita como la que me gusta. Exacto. Una vieja Transalp roja. Roja la 90, viste que por años la blanca es la 89, la roja es la 600. 600, sí. Una moto hermosa que solamente tenés que ponerle nafta y aceite y anda, pero bueno, de vez en cuando tiene que hacer un service y ahora lo pidió. ¿Sí viajás con la moto? Yo no mucho porque hice un par de viajes, fui a Córdoba, fui a Mar del Plata, pero como mi otra pasión es el surfing y tengo casa en Chapadmalal, la moto allá no es muy práctica, entonces claro, o voy con el auto o voy con la moto y bueno, me toca. O sea que te repartís el tiempo, ¿estás parte el tiempo en Chapadmalal? Sí. Paso la temporada, o sea, trato de irme, si tengo trabajo, como en el caso de este año, me fui en diciembre. Si no estoy por hacer temporada, me voy lo antes posible y me quedo hasta marzo. ¿Y tenés planes de quedarte en algún momento allí? Me gusta el ir y venir porque a mí Buenos Aires me gusta mucho. Buenos Aires es una gran ciudad. Tremenda ciudad. Es una o sea que a mí me pasa ciudad. Lo mismo. Nosotros también tenemos casa en la costa y en Costa del Este. Lindo también. Y siempre la tentación es quedarse. Sí. En algún momento tal vez. Bueno, Marcelo es un tipo, un actorazo además, gracias, multipremiado. ¿Cuántos premios tenés? Miles. Algunos premios. No, pero tengo el premio Martín más Fierro, importante. Mira, Martín Fierro tenés 1, 2, 3. Premios Estrella de Mar tenés 1, 2, 3. Tremendo. Che, ¿cómo se lleva el actor con el reconocimiento, con los premios? Para mí el reconocimiento más importante es, parece un lugar común, pero es el de la gente, y a mí me pasa todo el tiempo en la calle. Yo tengo mucho contacto en la calle, hablo con la gente y me gusta pararme y conversar. Y tengo mucha cercanía porque los personajes que hice, por lo general, impactaron en su momento y quedaron en el imaginario colectivo. Y cada persona que se me acerca me habla de algo diferente, de un personaje diferente. Algunos están por edad, o sea, los que vieron Naranja y Media tienen 45 años hoy más o menos. Pero vamos a arrancar por el principio. Vos venís de los 80s. Vos arrancaste en el Paracultural. Arranqué en el Paracultural. Yo arranqué en el de los 80 más como público y en los 80 yo empecé a estudiar con Norman Brisky, en el 85 cuando volvió al país. Después se hizo el Frecopo, bueno, esas investigaciones teatrales que se hacían en ese momento. Y después yo trabajé en el Paracultural de los 90, que era el de Chacabuco, el otro era el de la calle Venezuela. Y ahí también fue uno de los lugares donde empezamos a probar cosas. Había ese lugar de experimentación, no solo para los actores, sino también para el público. Vos ibas a ver qué pasaba, no ibas a ver a alguien conocido, ibas a ver desconocidos que hacían cosas. Y eso daba una gran libertad para experimentar y para buscar cosas, y de ahí salieron artistas maravillosos. ¿Y cuándo descubriste? Pues yo te digo, me parece que todos los artistas de diversos géneros, escritores, músicos, actores, venimos de un lugar común, de un crisol común, y muchas veces cuando descubrimos esa vocación no sabemos muy bien para qué lado. Sabemos que somos artistas, eso sí, pero no sabemos muy bien para qué lado disparar. Yo me acuerdo que antes de empezar a escribir iba al estímulo de Bellas Artes, me gustaba mucho pintar, me gustaba mucho dibujar, me encantaba el teatro, me encantaba el cine, pero como espectador, ¿no? Dar ese salto. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo descubriste ese vínculo con la actuación? Y un poco por casualidad, se podría decir. Yo en el secundario hice una obra de teatro en quinto año, porque en ese momento en el secundario no había teatro, claro, prácticamente.
entró un director nuevo a una escuela en ese momento privada, en el Guido Hispano, y entra un director con ideas nuevas, quería hacer cosas nuevas, y él había escrito una obra de teatro, el tipo era abogado, pero había escrito una obra de teatro, y dijo, quiero que la hagan los alumnos de quinto año para recibirse. Y yo, con tal de salir de hora de clase, dije, ahí salimos, sí, para la... buenísimo, vamos. Total. Me hicieron hacer un personaje, el personaje causaba gracia, cosa que descubrí en ese momento. ¿Y qué era ese personaje? Era un alumno, toda la obra era acerca de un secundario, un alumno. En ese momento el chiste sobre el alumno gay era gracioso, y hacer un personaje estaba muy de moda, no. Era un lugar común del momento hacer chistes de ese tipo. Yo hacía, no es que hice un chiste acerca de eso, sino que el personaje era así y bueno, causaba gracia. Se hizo la obra, se hizo en un teatro grande, y fueron todos los padres y demás, y amigos y qué sé yo, causó gracia, y fue mi primera sensación de estar en un escenario, y yo me movía con mucha tranquilidad en ese lugar, y generaba cosas, y a mí no me daba ni vergüenza, ni miedo, ni nada. Y fue la primera experiencia. Después, para mí eso pasó como algo desapercibido. Me puse a estudiar veterinaria, intenté otras cosas. Y al tiempo, cuando no encontré en las carreras, digamos, más formales, mi vocación, dije, voy a estudiar, a ver, me gustaría hacer algo con respecto a eso que me pasó alguna vez. Volvió Norman Brisky al país en ese momento. Decía 80s. A los 80, él volvió en el 85, después del 83, de que asumiera Alfonsín. Y había un cartelito que decía seminario de comicidad, porque yo no me sentía como un actor serio, sino algo que pase, que tenga que ver con el humor. Y bueno, apareció eso, que fue único en su momento, y después Norman Brisky mismo no siguió, eso lo hizo durante 10 años, calculo yo, y después ya no se hizo más, y yo ahí encontré un camino, una beta, que después fui explorando durante muchos años, hasta que realmente me animé a decir, bueno, quiero trabajar de esto, y eso fue en los 90, cuando aparece el Paracultural. Omar Viola hace, como parece, esa reapertura del Paracultural, busca números nuevos y nos presentamos. Yo me conocía con Alfredo Casero porque vendíamos chapitas para perros en las plazas, como buenos buscas que éramos, y dijimos, tenemos que ir ahí, y preparamos un número, funcionó y ahí empezamos. ¿Y quiénes eran en ese...? Éramos el Gordo Casero y yo, que éramos, Alfredo Casero y yo, que hacíamos dúo. Qué loco. Así empezamos. Qué loco, y cómo se dispararon ambas carreras después, ¿no? Cómo se van bifurcando después los caminos de las personas. ¿Y cuál fue tu primer laburo masivo? Digamos, que la gente te empezó a... El primero en realidad fue de publicidad. Lucho Bender, que es el director de Felicidades. Sí. Gran película. Una película se volvió después película de culto. Cambia su forma de filmar en un momento, todo esto lo supimos después, y empieza a buscar actores para hacer publicidades. Él trabajaba en publicidad hacía un tiempo, pero él quería hacer como peliculitas chiquititas de 1 minuto. Y hacemos, en ese momento yo ya había cambiado de dúo, tenía otro dúo que era José Luis Oliver, trabajábamos en el Paracultural. Un amigo en común de Lucho y nuestro nos dice, hay una publicidad de YPF en ese momento, que era el momento en que estaba cambiando de ser estatal a privada, y Lucho los quiere probar a ustedes porque es de un playero y un cliente. ¿Te acuerdas? Promesas se llamaba. Bueno, hicimos esa publicidad en base a improvisaciones. El capo de la agencia de publicidad, Lucho, le encantó lo que hicimos, estaba buenísimo, pero esta no iba a ser la publicidad importante. Había otra que tenía mucho más presupuesto, que era muchísimo más importante, y el dueño de la agencia de publicidad no la quería pasar. Entonces la empiezan a probar y la empiezan a testear, y bueno, funcionaba, la tuvieron que pasar al aire,
Y entonces es un bombazo comercial, se vende una cantidad de litros de nafta increíble. Para ver si le reconoces. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ultra 2000, por favor, es la celeste. Es la izquierda, la... ¿Otra vez? Sí, Ultra 2000 dijo, ¿no? ¿Promete hacer buen uso de los 97.5 octanos? Sí, señor. ¿Promete no superar velocidades máximas? Sí, señor. No me arrugue los dedos que me falsa la promesa. Perdón. ¿Promete que no se va a ir de acá y se va a meter en un circuito de TC2000 a correr? No voy para allá, señor. ¿Promete que no se va a hacer el pistero, el rutero o el rana? No es mi caso, señor. ¿Promete? Hay una nueva. Es muy buena, es muy buena. Era muy linda. Bueno, ahí estaba José Luis Oliver, querido amigo. En base a eso, la publicidad es un bombazo comercial. Nos llaman para Naranja y Media al año siguiente. Yo trabajaba en el puerto con mi viejo en ese momento. Mi viejo despachante de aduana toda la vida y yo laburaba como empleado de él en el puerto. Me llaman, le digo, viejo, déjame que me tire el piletazo, y por supuesto mi viejo me rebancó. ¿Vos sabés qué edad tenías? Y yo tenía 30 años, ya era un muchacho grande. Ah, bueno. Ya era un muchacho grande, por eso trabajaba, necesitaba laburar, pero mi viejo siempre me decía, vos andá que si después necesitás volvés, pero andá y probá esa posibilidad. Y a partir de ahí no tuve que volver al puerto, y que hubiera vuelto con muchísimo orgullo, pero no tuve que volver porque gracias a Dios seguí laburando. Sí, de todos los laburos que hiciste son incontables. ¿Cuál es el que recordás con más cariño, con más placer, con más emoción? Y es que hay muchos. Naranja y Media, que fue como el comienzo, donde yo no había hecho nunca televisión, me encontré con un montón de cosas nuevas. A la vez, la posibilidad que nos dio el director, Rodolfo Ledo, que era un tipo de dar oportunidades a figuras nuevas, me puso en un lugar protagónico, junto a Guillermo Francella, nos puso de igual a igual, y eso fue una gran oportunidad. Si bien teníamos que grabar durante el día y salía a la noche, eso tenía un vértigo, era casi televisión en vivo, permitía hacer muchísimas cosas, y como nosotros estábamos acostumbrados al experimento por el tema del paracultural, armamos como una especie de subprograma dentro del programa que tenía una estructura típica. Claro. Y yo creo que eso abrió como un canal también para el espectador de ver cosas diferentes dentro de la televisión. Y yo tengo un recuerdo muy, pero muy lindo de trabajar aparte con Pepe Novoa, Claudia Lapacó, Chani Mayo, Claribel Medina. O sea, laburé con un elencazo. Por supuesto, Guillermo Francella. Bueno, todo el elencazo que formó Rodolfo Ledo, para mí fue entrar, digamos, por la puerta grande. Pues a que a mí me interesaba particularmente conversar con vos. Nosotros nos hemos cruzado pocas veces, sí. Pocas veces, pero sin embargo, sos una de esas pocas personas con la cual yo encuentro una comunión, más allá de la cuestión artística. A ver, ¿qué está pasando? Pasó por la cultura, yo creo que mucho más que en otros ámbitos, pasó la grieta. Uh-huh. Y los artistas quedamos en un lugar bastante extraño. Yo creo que se dice con más intensidad de lo que realmente sucede que el arte, que los actores, que los escritores son kirchneristas, que quedan. Yo puedo comprobar que eso no es así de ninguna manera. Yo te podía mencionar que mi grupo de escritores con los cuales yo me veo, Santiago Kovaldov, Marcelo Birmacher, no sé, ahí está también Sapsay, una cantidad enorme de gente, intelectuales, de escritores de distintos ámbitos, que no, digamos, que no solamente no son kirchneristas, sino que han sido, digamos, muy, quizá perseguido no es la palabra, pero sí muy segregados, por el kirchnerismo. Entonces, me parece que en estas charlas lo que sucede es que es mostrar que las cosas no son como parecen, ¿no? Me parece que el campo del arte, de los artistas, de los actores, es mucho más heterogéneo. Que no es necesario tampoco inscribirse en uno u otro lado de la grieta, pero viste que son cosas que suceden a pesar de lo que uno quiere. Bueno, y me parece que eso a vos también te tocó de una manera muy particular, y de hecho te pronunciaste, y varias veces hemos compartido algún programa, recuerdo en A Dos Voces hemos estado juntos,
A ver, me parece que los artistas muchas veces tenemos que dar muchas explicaciones. ¿Cómo te llevas con esto? ¿Cómo te llevas con la grieta? ¿Cómo te llevas con tus colegas? ¿Cómo te llevas con esto de estar ocupando un lugar que no sé si nos queda cómodo muchas veces? Bueno, un poco nos empujaron a este pronunciamiento, porque yo lo que empecé a ver es que, bueno, pareciera que en lo público hay una sola voz, y si no hay otra voz, falta algo, ¿viste? Falta como una segunda campana, falta una segunda lectura, falta otra posibilidad de pensar las cosas, y yo creo que en eso se fueron las cosas muy al límite. Sí no creo que el ámbito de los escritores sea igual que el de los actores, tiene otros tiempos, tiene otras formas. Tampoco creo que entre los actores haya un solo pensamiento, pero entre los que tienen voz pública, claro, hay otras posibilidades. Por eso tiene otra forma. Y esa voz pública es muy potente y es muy fuerte. Y fue manipulada y utilizada por la política, y eso generó dentro de mi ámbito en particular. Pensá que nosotros tenemos un gremio, ese gremio fue totalmente tomado. Para los que conocemos el gremio de antes, y yo te estoy hablando justamente cuando hacíamos Naranja y Media, Pepe Novoa tomó el lugar de García Satur en ese momento en el gremio, estuvo Beto Brandoni, y a la vez había peronistas, comunistas, socialistas. Siempre fue un gremio muy diverso y de mucha conversación política, y después de eso vamos todos a comer y que está todo bien. Yo soy un cultor de eso. Se avanzó de determinada manera sobre la política. Mucha gente sin ningún conocimiento de política se puso a opinar con un manual de 3 palabras, a repetir lo que le decían y decirlo a los gritos. Y la gente que yo conocía también dentro de los medios, cuando yo siempre opiné, o sea, más allá de lo público, dentro del gremio, todos saben lo que pienso, nunca me quedé callado. Y cuando yo hablaba con algunos protagonistas acerca de mi forma, mi disenso con la voz de ellos, siempre venía alguien y te decía, yo pienso como vos, pero si digo algo, claro, ¿viste? Tengo la posibilidad, capaz que pierdo. Bueno, eso es un poquito lo que se impuso, y yo lo que siento es que al pronunciarme, un montón de personas que no tenían voz pública encontraron cauce para su pensamiento. Y yo creo que cada vez hay más personas que tienen que pronunciarse en lo público, justamente para que haya disenso. No se trata de imponer nada, sino de que el pensamiento es mucho más amplio, y cuanto más abierto, mejor es. ¿Y cómo ves ahora la coyuntura? Te pregunto porque ha habido muchos cambios en materia de cultura. Yo creo que hay como 2 líneas de pensamiento. Yo me opongo también a esta bipolaridad. Pero, por ejemplo, yo lo he escuchado a Oscar Martínez, tipo que aprecio muchísimo, que respeto muchísimo, que él decía que el Estado no tiene nada que hacer con la cultura. Digamos que la cultura tiene que hacer su camino, digamos, y que el Estado no tiene por qué intervenir. Es que si la cosa es buena, va a hacerlo y va a trascender más allá del apoyo que le dé el Estado. Hay quienes dicen que la cultura tiene que estar financiada por el Estado. Bueno, hay intereses, por supuesto, muy comprometidos en eso. Y yo particularmente, si me preguntas, creo en un mix de esas cosas. Creo que efectivamente el Estado puede... Mira, recién lo decíamos hace un rato. Creo que los grandes países son lo que son gracias a su cultura. Inglaterra es lo que es gracias a su cultura. Estados Unidos es lo que es gracias a su cine, etcétera. Y contrariamente a lo que se piensa, Estados Unidos tiene un gran soporte cultural por parte del Estado. Hay canales públicos inclusive. Inglaterra ni hablar con la BBC, bueno, todo lo que sabemos. ¿Cómo te sitúas frente a esto, ¿no? Primero, ¿cómo ves este gobierno? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo ves esta discusión en relación a si el Estado tiene que intervenir o no en relación con el arte? Bueno, vamos a unir las dos cosas. En el discurso de la CEPAC de Milei, dijo algo que para mí está por lo menos cerrado es un error de concepto, si se quiere, para mí, dentro de la función del Estado y lo público. Y para mí es fácilmente comprobable, porque él hizo una égloga, si se quiere, del monopolio, de que los monopolios son buenos y demás, y qué sé yo.
Yo creo que está muy bien el recorte presupuestario. Yo creo que hay que poner el ojo sobre los abusos que hubo en los subsidios, en la cultura y en todos los ámbitos, porque acá hubo abusos en todos los ámbitos. Ahora, el único monopolio bueno es el monopolio de la fuerza pública que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque si se lo damos a un privado, ya sabemos lo que pasaría, que aplastaría todo lo demás. Obvio. Es suficiente, ¿no? Como prueba. Todo lo demás, el Estado interviene para igualar fuerza, porque si vos dejas que uno crezca demasiado, cualquier monopolio crece demasiado y empieza a aplastar a los demás, esto es así, y eso te va a hacer perder trabajo, te va a hacer perder diversidad de pensamiento, esto es así. Por eso existe el Estado, por eso interviene y debe intervenir. Lo mismo en la cultura, pero no debe aplastar, porque si no el Estado se vuelve como una empresa que abusa de su poder. Entonces, lo que yo creo, que me parece que coincidimos, es que, por ejemplo, en la cultura es todo. O sea, este verano, en Mar del Plata, lo que más éxito tuvo fueron las fiestas electrónicas. Te guste o no, es parte de la cultura. ¿Por qué? Porque el chico que trabajaba con nosotros en el teatro pagó 80 lucas la entrada y no iba a ir a ver teatro. Total. ¿Y eso qué? ¿No es cultura? Sí, es cultura. Te guste o no, es así. Esa es la cultura que funciona más allá de cualquiera. Y después de eso, existe el San Martín, el Colón que tiene que existir. Hay cosas que necesitan soporte. Las orquestas de tango, necesitamos que nuestra cultura nacional, nuestros valores de identidad nacional, tanto en lo cultural en general, en lo musical, tienen que ser de soporte del Estado. La música clásica, el San Martín, el Cervantes, ya existen, no hace falta hacer nada. Lo que hace falta es que esos lugares estén bien programados, que tengan buenas ofertas culturales. Y yo creo que sobre eso es sobre lo que habría que debatir si no estuviéramos discutiendo esta pavada de si la grieta o no la grieta, o de este lado o del otro lado. Marcelo, yo me quedaría hablando otra hora, pero se terminó. Yo te pido mil disculpas, porque tenía que haber venido más temprano y porque sabía que iba a disfrutar esta charla. Es un placer. Escúchame, la próxima venite con la moto. Exacto. Por lo menos para llegar temprano. Llego temprano. Si la veo, siempre es un gusto volver atrás. Che, Marcelo, mil gracias. Me hubiera gustado que charláramos más tiempo, pero no va a faltar la oportunidad. Exacto.